Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar la fase final del reinado de Isabel II, una época que pasó la historia como el periodo de descomposición del llamado sistema isabelino. Venimos del final del denominado bienio progresista, un periodo de 2 años en el cual hubo algunas reformas importantes, pero que fracasó porque básicamente no se logró solucionar el problema endémico de subsistencia que había en España y que se venía arrastrando desde incluso siglos anteriores. Esto provoca que las revueltas y las insurrecciones se fueran haciendo cada vez más habituales y la reina se ve básicamente obligada a forzar la dimisión de Espartero y a situar a O'Donnell, ahora sí, como presidente del Consejo de Ministros, liderando un proyecto de gobiernos unionistas, es decir, un proyecto en el cual el gobierno va a estar liderado por miembros de la Unión Liberal, ese partido a medio camino entre las ideas progresistas y las ideas moderadas, es decir, un partido básicamente sin ideología. Este gobierno se va a mantener hasta 1863 y tiene básicamente 3 objetivos. Lograr ese equilibrio entre las ideas progresistas y moderadas. Siempre obviamente las ideas progresistas van a estar limitadas por la corona. Lograr una especie de parlamentarismo tutelado por el Estado, es decir, lograr que el Ejecutivo someta al poder legislativo. ¿Cómo se logra sujetar al poder legislativo? Pues básicamente tratando de conseguir que la oposición al gobierno sea siempre una minoría en Cortes. Consiguiendo que la oposición sea una minoría en Cortes, supuestamente sería más sencillo para el gobierno evitar insurrecciones que vinieran desarrolladas desde arriba. Obviamente los progresistas pues van a protestar, se van a sentir incómodos ante esta decisión, pero claro, el gobierno lo que hace es, con el objetivo, insisto, de evitar posibles insurrecciones, pues es aprobar aprobar leyes que, digamos, iban en consonancia con los principios progresistas. Porque, por ejemplo, uno de los principios progresistas básicos es el desarrollo de desamortizaciones. Pues bien, el gobierno de la Unión Liberal desarrolla desamortizaciones, pero claro, son desamortizaciones exclusivamente de tipo civil, es decir, no afectan al ámbito eclesiástico. Nos encontramos en una situación de estabilidad política. Se explica por una época de bonanza económica, pero esta bonanza económica en realidad solo afecta aproximadamente a unas 500 personas, es decir, a los más privilegiados dentro de la sociedad española. Estos privilegiados, pues, en los últimos años se están beneficiando del movimiento especulativo derivado del movimiento de acciones ferroviarias en la bolsa de Madrid. El desarrollo de la Ley General de Ferrocarril ya vimos que despertó un auténtico movimiento especulativo de compra de acciones, y estas acciones pues fueron subiendo su cotización y obviamente granjeó beneficios a unos cuantos. Es decir, que la situación de bonanza económica en realidad no es una situación de bonanza económica general del país, es una situación de bonanza económica casi exclusivamente de las clases privilegiadas. Excelente. Pero ello provoca una estabilidad política pues relativamente considerable. Y claro, como la situación interna del país es de calma, pues lo que va a ocurrir ahora es que pues, vamos a intentar pues, recuperar ese prestigio que teníamos en el exterior y que perdimos cuando comenzamos a perder todas las colonias de Hispanoamérica. Entonces, el gobierno de la Unión Liberal pues, va a desarrollar una política exterior pues,
muy activa con el objetivo básicamente de recuperar el prestigio internacional. Es decir, no se trata de motivos económicos. Ya sabéis que estamos en el momento, el momento histórico llamado el imperialismo, un momento en el cual países como Francia o Gran Bretaña pugnan por el control de incluso continentes enteros, como es el caso de África. En este caso, el caso de España no son los motivos fundamentalmente económicos los que impulsan a esta política exterior activa. Es básicamente el ansia por recuperar ese prestigio internacional, es el fervor de lo español, el fervor patriótico. Soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Intentar contentar a sectores dentro del ejército. Está claro que sí, a determinados sectores propensos al pronunciamiento se les mantiene distraídos, se les mantiene ocupados en el exterior, pues es más sencillo tratar de evitar insurrecciones a nivel político, porque ya sabéis que el ejército estaba muy involucrado en política. Esto es una característica fundamental dentro del siglo XIX español. Y entonces nada, básicamente se desarrollan una serie de campañas internacionales, una expedición a Indochina en colaboración con Francia con el objetivo de castigar una matanza de misioneros que se había producido allí. España interviene en México de nuevo con la colaboración de Francia y también con la colaboración de Gran Bretaña con el objetivo de exigir el cobro de una deuda que arrastraba la recién creada República de México. Luego también tenemos el inicio de las primeras campañas militares en suelo marroquí relacionadas con disputas fronterizas. Aquí el papel de un militar que luego posteriormente va a ser clave en el tema siguiente, ya lo veremos, que es el general Prim, pues va a desarrollar un papel clave en batallas como la de Tetuán y la de Castillejos. Un conflicto que al final acaba con la firma de la llamada paz de Guadras, que incorporaba a España dos territorios, la franja del Ifni y la actual ciudad autónoma de Ceuta. En 1863 se descompone la estabilidad económica, estalla la burbuja ferroviaria y, por tanto, va a renacer la inestabilidad política. Dentro del moderantismo surge un grupo cada vez más amplio de oposición al gobierno de la Unión Liberal, y la corona acabará involucrándose, acabará, digamos, siendo de la opinión de estos moderados. Es decir, la corona cada vez se va a mostrar más reticente a las decisiones que está tomando el gobierno de la Unión Liberal. Todo esto deriva en presión, y esta presión O'Donnell no la soporta y acaba dimitiendo. Y la reina aprovecha el momento para entregar el poder de nuevo a los moderados, regresando al poder un viejo conocido que es Narváez. Obviamente estamos regresando a la década moderada. Básicamente los principios del moderantismo regresan. Y el periodo inicial de estos años de gobiernos moderados es un periodo marcado por las batallas internas, sobre todo dentro del moderantismo, un periodo de conspiraciones, un periodo de continuos intentos de pronunciamiento, y ante esto el gobierno moderado siempre respondía de la misma manera. Hablar en clase, golpe de remo. Mirar por la ventana, golpe de remo. Reírse de mis sandalias, golpe de remo. Remar en la canoa del colegio, oh, eso sí que es golpe de remo. Autoridad y represión, es decir, exactamente igual que lo que vimos durante la década moderada. La oposición progresista lo que hace en este momento es dedicarse a denunciar la pasividad de la corona y a desarrollar proyectos. Oh, señor Bender. Por favor, puede tutearme. Oh, no sé. Proyectos de insurrección. Al final, las clases populares también acaban involucrándose
acaban desarrollando procesos de oposición a las decisiones tomadas por el gobierno moderado, y dentro de las fuerzas políticas españolas van a hacer una tercera vía que poco a poco va ganando cada vez más y más y más fuerza, que es la vía demócrata. 1865 es el año clave para entender la estocada al sistema isabelino, porque se producen dos sucesos, digamos, clave. En primer lugar, la llamada Noche de San Daniel. Aquí os he dejado un enlace para profundizar sobre este suceso, un suceso que va a marcar lo que viene, y marca lo que viene porque mueren inocentes, mueren niños, mueren ancianos que nada tenían que ver con lo que sucedió esa noche en Madrid, y eso, claro, acaba provocando un auténtico shock en la sociedad. Y también ese mismo año se produce un motín, el llamado motín del cuartel de San Gil, en el cual miembros del ejército progresistas y demócratas acaban intentando realizar un pronunciamiento que deriva en un alzamiento popular en Madrid. La respuesta a ambos sucesos por parte del gobierno va a ser la misma: represión, represión y represión. En el caso del motín del cuartel de San Gil, pues aproximadamente, porque las cifras no están claras, 66 fusilados y unos 1.000 prisioneros que hizo el gobierno. Al final, estamos en un momento en el cual la oposición se da cuenta de que hay que hacer algo, y lo primero que hay que hacer es unirse. Y esta es la consecuencia fundamental de ambos sucesos: el acercamiento progresivo entre los unionistas, los progresistas, los demócratas y los republicanos. Ojo con esto, dos fuerzas recién nacidas que se unen a los progresistas y que se unen a la Unión Liberal con el objetivo de cambiar las cosas. Y este cambio, esta unión, este acercamiento es la base, es el germen que da lugar a la Revolución de 1868, con la que iniciaremos el próximo tema. Esto ha sido todo, un saludo